El 1 de enero del año 2011, a los 52 años de la Revolución Cubana, sale a la calle La Garganta Poderosa, la primera revista mensual pensada, redactada, ilustrada, fotografiada, dirigida y financiada por la organización popular de numerosas asambleas vecinales, florecidas desde lo más profundo de los pueblos históricamente vapuleados y estigmatizados por los grandes medios de comunicación. En La Garganta Poderosa, cuando se habla de nuevas voces, se habla de un consejo de dirección conformado por la totalidad de los vecinos de las asambleas vecinales, formadas íntegramente en los barrios populares. Esas mismas que financian la revista y se ocupan de su distribución. Esas mismas que acordaron publicar solidariamente los anuncios. Esas mismas que consensuaron poner los títulos abajo, porque todo lo importante está abajo. Esas mismas que eligieron atravesar las páginas de la primera edición con el alfabeto QOM en reemplazo de la numeración occidental y en homenaje a los pueblos originarios históricamente saqueados y asesinados. Cuando se habla de nuevas voces, se habla de una revista pensada para los barrios excluidos. Una vez me acuerdo en una asamblea, un compañero citó una frase de Carlos Jauregui, militante de la CHA, que algunos aprendimos a conocer en ese espacio, y que decía que mientras la vergüenza fuera norma, el orgullo sería revolucionario. Y en ese debate se empezó a saldar un poco el posicionamiento que cada uno tenía sobre un modo de adjetivar lo popular de nuestros barrios, que claramente está cargado de una connotación negativa. Inmediatamente lo villero se asociaba al recorte de la villa que históricamente hicieron los grandes medios de comunicación, mostrando la mierda que flota pero nunca las cloacas tapadas, decíamos nosotros, ¿no? Discutiendo cómo termina la inseguridad pero no cómo empieza. Para La Garganta Poderosa, la villa es fundamentalmente mucho tiempo de silencio sobre opresiones que debieron sonar al instante, sobre situaciones de emergencia que el conjunto de la sociedad debería de haber escuchado hace mucho tiempo. Ese silencio ha permitido fomentar una identidad cultural que tiene un idioma, que tiene un lenguaje, que tiene una tradición, que tiene valores y que no viene a reivindicar la precariedad. Viene a formar el hábito de construir colectivamente a pesar de todo. Viene a reivindicar fundamentalmente los lazos de solidaridad que parten de la premisa máxima de haber entendido que nadie se salva solo. Eso que a tantos universitarios, a tantos parlamentarios, que a tantos comunicadores de la industria tradicional les resulta difícil de comprender, villeros y villeras lo han consensuado hace mucho tiempo. Nadie se salva solo, ni ninguna villa se salva sola tampoco. Nacho Levi plantea que La Garganta fue un gran acierto como cooperativa interna, como herramienta de trabajo, como motor económico, como portavoz comunicacional, pero fundamentalmente fue la herramienta que le echó luz a todo lo que ningún otro medio hubiera querido mostrar, rompiendo la normativa de los medios hegemónicos, dinamitando los moldes, sembrando crónicas en el barro para contarles a muchos lo que a muchos les pasa, entrevistando a sus propios vecinos para construir su propia historia, acribillando las 5 preguntas importadas del periodismo hegemónico para instalar los 5 por qué de una Latinoamérica que todavía lucha por preguntar con una revolucionaria convicción más allá del lucro individual. Nosotros reivindicar la cultura villera nunca fue reivindicar la precariedad. Reivindicar la cultura villera tenía que ver con reivindicar lazos de solidaridad que permitieron en barrios avasallados, abandonados por el Estado durante un montón de años, pudiera subsistir una cultura de la comunidad para la felicidad. Y eso sigue existiendo, sigue siendo espontáneo que existan asambleas semanales en todos nuestros barrios, cuando muchísimos barrios que socioeconómicamente uno supone más holgados, más acomodados, no podés coordinar ni siquiera una reunión de consorcio. Entonces de la cultura villera empezamos a exaltar todos esos rasgos que su faceta humana le dio. Ir al kiosco y no conseguir un sándwich porque se acabaron, que no venga el delivery porque ni a 15 minutos del Obelisco de la villa tiene teléfono de línea, y que venga la kiosquera y te trae un plato de guiso que cocinó en la casa, o que se largue a llover y tu casa se llene de mierda, pero mientras estás sacando la mierda te encontrás con un vecino que ese día no se inundó y te viene a dar una mano.
¿Capital o provincia? Capital. Dígame, ¿qué sucede, señor? Están hace como 2 horas, están a los tiros acá. Dígame la manzana. Manzana 4. Sí. Está enfrente de la Plaza Teddy. Entendido. Bueno, no se preocupe que yo ahora lo ubico, ¿sí? Sí, bueno, muchas gracias. Yo ya notifico al móvil. Hasta luego. 32. Adelante, señor. En este momento el departamento me encuentro en la Plaza King y el panorama es normal. QSL, señor. Negativo de donaciones en la vía pública dentro de la plaza. Negativo departamento normal en la vía pública. En los barrios populares se creó una comisión de vecinos que regula el accionar arbitrario de la fuerza de seguridad y que tiene comunicación directa con la Procuración contra la Violencia Institucional, con el CELS, con la Fiscalía y con organismos de derechos humanos, sin que se tenga que pasar por la comisaría, que en muchos casos son quienes terminan administrando el delito en los barrios. Nacho Levi considera que el control hacia las fuerzas de seguridad es un aporte del conocimiento práctico de los vecinos de los barrios populares, ya que generalmente un fiscal recibe información de un crimen es porque la fuerza de seguridad determina lo que sucedió en el hecho y se lo transmite a la fiscalía. Entonces, imponiendo un control popular a la fuerza de seguridad, permite al barrio sacar la voz y a la justicia tener un canal de acceso a la otra verdad que no sea la misma de los que administran la fuerza de seguridad. Y cuentas pendientes que son estructurales y que a la demanda de la comunidad villera se sintetizan en la integración urbana, en el periodo en el proceso de urbanización, en el derecho a la vida. Pero en este nuevo escenario y después de esta oleada a contramano que los gobiernos de derecha han tenido en la región, creo que también va a ser necesaria y urgente una recomposición de la patria soberana en el marco de una integración regional. Creo que va a ser necesario aumentar el protagonismo de los sectores populares, de verdad, en las mesas de decisión, en las instancias de visibilidad. Y creo que no va a ser necesario, va a ser inapelable atender los mandamientos impuestos por la oleada feminista que efectivamente y en buena hora está sucediendo y que es la que termina ordenando en buena parte la agenda mediática y la agenda política en las escasas o breves buenas noticias que tenemos por estos tiempos. La forma en que se adjetiva el barrio con una connotación negativa desde los medios de comunicación masiva hace que lo villero se asocie al recorte de la villa que históricamente hicieron esos medios de comunicación en donde se discute cómo termina la inseguridad pero no cómo empieza, relatando cómo mueren los pibes pero no cómo viven. Cuando de alguna manera vemos una intervención territorial con una práctica prepotente, seguro somos los primeros en marcar la cancha y evitar esa hegemonía de la blancura, ese monopolio de la clase media que muchas veces sigue restringiendo los lugares de poder y de visibilidad a los sectores más postergados históricamente. Aunque sigan siendo los que sostienen los palos de la bandera, los que sostienen la movilización, los que sostienen el trabajo más cotidiano. Pero a veces pasa lo contrario. Y cuando pasa lo contrario, también nos intervenimos a nosotros mismos para recordar que Rodolfo Walsh, el Che Guevara, el padre Mujica y un montón de compañeros detenidos, desaparecidos y de activismo durante los años de democracia han sido fundamentales también en esa participación, en ese compromiso. Creo que la marginalidad de la primera persona villera, indígena, popular, en los canales de comunicación, en los medios de educación, fue generando también que se instalaran lugares comunes que cuesta deconstruir. Presos de la desinformación, terminamos creyendo que el enemigo tiene 14 años, es negro, usa gorrita y entonces la sociedad termina por discutir que se debe bajar la edad de imputabilidad en vez de analizar quiénes fueron los que administraron las peores crisis de nuestro país. Si hacemos una revisión histórica de quienes han conducido a los peores genocidios,
¿Fueron los villeros, los negros de 14 años? Quizás deberíamos partir desde la base de que no hay columnistas pobres en Argentina y que los periodistas que escriben sobre las villas nunca las pisaron. A lo largo de la historia, ¿conocemos algún comunicador villero en Argentina? Nadie los conoce y eso no quiere decir de que no los haya habido. Es el resultado de un sistema encargado de que no sea posible dar a conocer otras voces, arrasando, levantando una tapia y bautizando a una comunidad como los sin voz. ¿Qué es sin voz? ¿Un barrio sin voz? No se refieren a eso. Es una condición natural atribuida a una comunidad víctima de una opresión tan evidente como para ser catalogado como los sin voz. Es ahí donde nace la Garganta Poderosa y los medios de comunicación no hegemónicos para darle fin a la historia del eterno silenciamiento. La Garganta Poderosa dice basta y recupera el micrófono. Inspirados por Rodolfo Walsh y los 30.000 desaparecidos, la Garganta Poderosa le pone voz a los sin voz, porque a la indignidad uno nunca se acostumbra.